A mis hermanos, si verdaderamente queremos ganar a las vidas y las almas para Cristo, tenemos que seriamente pensar en las palabras del apóstol Pablo en estos versículos que acabamos de leer. Este pasaje se da a muy mala interpretación en 1 Corintios. Y quiero empezar aclarando algo sobre este pasaje. Este pasaje no tiene nada que ver con adaptando y cambiando el mensaje del Evangelio para las perspectivas de aquellos que no conocen de Jesús. Repito. El pasaje no está diciendo que tenemos que adaptar o cambiar el mensaje del Evangelio para la perspectiva de aquellos que están escuchando que quizás no conocen de Jesús. El mensaje de Cristo Jesús es el siguiente: Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para morir en la cruz por mi pecado. Murió y resucitó de los muertos después de 3 días, ascendió a los cielos y regresa para establecer su reino permanentemente en la tierra. Y el mensaje de la cruz es este: todo aquel que en él cree será salvo y tendrá vida eterna. El mensaje de la cruz también es este, que somos salvos por fe y no por obras. Nuestra fe en Cristo Jesús, como Dios y humano crucificado en esa cruz, es lo que nos otorga ser llamados hijos de Dios. Y esa profesión de fe que hacemos una vez en nuestras vidas nos da el acceso y la libertad para ser hijos de Dios y estaremos con Él en la eternidad. Ese es el mensaje de la cruz. Y mis hermanos, este mensaje es ofensivo para algunas personas. Este mensaje en sí, la esencia de este mensaje es fuerte, es difícil para algunos creer. Las diferentes cosas que les acabo de mencionar, varias personas van a rechazar lo que se está diciendo. Rechazan la divinidad de Cristo Jesús. No lo creen como Dios, sino simplemente como un hombre o profeta. Quizás niegan la muerte y resurrección. Quizás niegan la salvación por fe y creen que por obras, por penitencias, por hechos que tengo que hacer para alcanzar esa salvación es algo que necesito. Algún aspecto de este mensaje de la cruz es ofensivo o difícil para recibir. La palabra en inglés, this gospel message is abrasive for a lot of people. Abrasive en español, áspero. Áspero. Wow, that's hard for me to hear. Es algo difícil para mí escuchar que solo por medio de Cristo hay salvación y en nadie más. Sí. Y por eso, mis hermanos, Pablo dice en este pasaje que este mensaje no se debe cambiar, no se debe modificar para los recipientes, quien quiera que ellos sean. Y este pasaje, mis hermanos, tampoco nos dice que tenemos que tener que estar observando y aceptando cualquier tabús sociales, o tenemos que estar recibiendo y aceptando cualquier perspectiva dañina que lleva a la vida de las personas. Tampoco dice eso. Lo que este pasaje dice y lo que menciona para nuestras vidas en aquellos es que como el mensaje de la cruz es suficientemente ofensivo y difícil, áspero para aquellos que no conocen, nosotros entonces no tenemos que ser personalmente ofensivos o ásperos o difíciles para las personas mientras estamos acercándonos a ellos. ¿Entienden la diferencia? En otras palabras, el mensaje de la cruz va a ser suficientemente difícil para aceptar y recibir. ¿Y por qué nosotros tenemos que agregar
a lo áspero, a lo difícil, nosotros mismos siendo difíciles, judgmental, juzgamos, somos sin compasión, venimos ya con un aspecto ofensivo a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que agregar más? Y esa perspectiva exterior, la manera que nos acercamos a las personas, las maneras que les hablamos a las personas, como que añadimos el toque de, voy a usar a mí como ejemplo, yo voy a dar el toque de Marcelo cuando voy a dar el mensaje de la cruz, pero Marcelo es áspero, es fuerte, juzga, he's rough, he's judgmental. ¿Cómo se dice judgmental en español? La otra. ¿Cómo? Uno que juzga, ok. Si Marcelo deja que esas características de él se introduzcan durante el tiempo que me estoy acercando a alguien que no conoce al Señor Jesús, el apóstol Pablo nos dice que eso no va a dar efecto cuando trates de hablar del amor de Dios. En este contexto, Pablo está escribiendo a los corintios. Ahora, ¿quién eran los corintios? Los corintios es una iglesia que fue establecida en la ciudad de Corintio, en Grecia, donde había mucho libertinaje, había mucho pecado. Era como decir Las Vegas, pero en Europa. Y había tanto libertinaje, y la iglesia de Corintios estaban enojados con los que tenían que alcanzar, porque veían en sus vidas ofensas para Dios. Y Pablo empieza en Corintios capítulo 9, lo que leímos después del versículo 19, pero si ustedes ven en los primeros 14 versículos, Pablo primeramente se identifica a ellos y dice: yo soy Pablo, apóstol, y yo he visto a Cristo Jesús. Pero aún siendo yo apóstol, he dejado a un lado mis derechos o mi deseo de usurpar o mi deseo de tratar de imponer una autoridad religiosa en otros. Y lo he dejado a un lado, pero lo he dejado para no impedir que el evangelio llegue a las vidas de las personas. ¿Entienden lo que Pablo está diciendo? Dice, me interesa que el mensaje de amor de Cristo Jesús, el mensaje que acabo de describir, llegue a las vidas de las personas. Así que yo, Pablo, mi personalidad, mi carácter, mi debilidad y todo lo que me hace ser yo, lo voy a dejar a un lado para que el mensaje de la cruz, que va a ser ofensivo y va a ser difícil, llegue sin distracción de mis propios hechos. ¿Entienden eso, mis hermanos? Es un tema bien pesado cuando trata de captar, pero lo hacemos todos los días. Nosotros predicamos ¿con qué? Con palo y la Biblia al lado. ¿No es así? We preach with fire from heaven. Recuerdo cuando Jesús estaba caminando con sus discípulos y le insultaron o le rechazaron, no me acuerdo el pasaje exactamente, y los discípulos, ¿qué les dijeron? Señor, ora que caiga fuego del cielo. Fire from heaven. Y Jesús les dijo, ¿qué es? Bueno, ¿qué es? Pues es ecuatoriano. Ya le hice quiteño a Jesús. Jesús les dijo, pero, what are you doing? Cuando vinieron a arrestarle a Jesús, Pedro, ¡guau!, sacó su lightsaber. Le cortó. Y Jesús dice, pero Pedro, el mensaje de la cruz es difícil, pero nosotros no debemos agregar en lo áspero, no debemos añadir el golpe, como que si tenemos una autoridad más que las personas que no conocen a Jesús. Ya me estoy adelantando, pero te quiero recordar algo, hermano creyente. Tú un día eras como ellos. Tú un día no conocías el mensaje de la cruz. Así que tú y yo no tenemos ningún derecho
para venir con palos, ni con juzgamentos, ni con with abrasiveness, asperamesness. No. ¿Haz qué? Asperamentos. Eso está bien. Recuerden. Ya. Para los que no me conocen, padres ecuatorianos, nacido en México, criado en Guatemala, Estados Unidos a los 10 años, así que tengo una mezcla de todos los idiomas ahí. Estos cantos me dejan bien picado y el calor no ayuda. El calor no ayuda. Entonces, en el contexto, aquí Pablo está argumentando que él tenía el todo derecho en su apostolado para venir y venir con toda autoridad, pero él, aparte de las áreas morales, él los dejó todos sus derechos a un lado, su ego lo dejó a un lado, su autosuficiencia, su self-righteousness, su autojusticia, que él podía venir y meterlo supuestamente en el consejo, y lo dejó a un lado, y lo dijo: yo lo he dejado a un lado para poder salvar a muchos. Miren lo que vimos ahorita en el versículo 18, 9:18. No leímos, pero estaba antes del versículo, donde tenemos que entender que para alcanzar a Cristo tenemos que hablar del Evangelio, el Evangelio que le acabo de mencionar. Y las personas no solo van a convertirse porque ven nuestras vidas, pero también tienen que escuchar ese Evangelio de Cristo Jesús. Y Pablo nos enseña, mis hermanos, que tenemos que remover toda barrera cultural, todo estigma, todo bias que podemos tener cuando nos estamos acercando a las personas que estamos tratando de alcanzar. You gotta get out of the way when you're trying to reach someone. You gotta get out of the way and let Jesus follow. Tú tienes que hacerte a un lado, porque a veces metemos nuestro toque. Primera de Marcelo 1:2 dice tú. Y no dejamos que Cristo sea Cristo, como que queremos ayudar, como que el mensaje de Jesús no es suficientemente poderoso y necesitamos meter el mensaje de Marcelo, o el mensaje de Sara, o el mensaje de Teresa. ¿Me entienden? I'm hot. It's really hot. Ya tomé agua, no se preocupen, gracias. No me den más agua. Y Pablo con este pasaje, no, it's okay, Fernando, I'm good, thank you. Mire, ya como los leemos, mis sugieres, tenemos esa conexión. Si de algo la gente se va a ofender cuando te acercas donde ellos, no debe ser por el trato que tú le estás dando. Si se van a ofender, que se ofendan por el Evangelio de Cristo, y hasta ahí. Si se van a ofender, que se ofendan porque dicen: no, Jesús no es Dios. No, Jesús, tiene que haber otros caminos para el cielo. No, ahí deja que esa ofensa sea la única ofensa. Pero el toque tuyo, el alcance tuyo tiene que ser como Cristo dio el ejemplo, con compasión, con amor, persistencia, paciencia, sin juzgar, con ternura, con una preocupación por ellos, no porque son por sus pecados, y preocuparte por su sanidad espiritual. El mensaje va a doler, pero tú no les debes hacer ese mismo daño al acercarse donde ellos. Y Pablo lo menciona claramente aquí. El alcanzar a las personas para Cristo es simplemente presentarles el Evangelio de Jesús para que lo acepten o lo rechacen. Pero mientras estás acercándote a ellos, Pablo en estos versículos nos da unas pautas, unas sugerencias. A little, it's what they call, why don't you keep this in mind? No sé cómo dirías. Cuando vas a acercarte donde alguien, si de verdad tienes el corazón, muchos dicen: hay que predicar el Evangelio, y vienen con el bate en mano. Le digo: quédate en casa. Please, no me ayudes. Pablo dice: ok, ¿quieres predicar el Evangelio? Pues aquí está la manera de hacerlo. Y lo presenta en 3 maneras. La primera,
y esto va a doler a todos. Versículo 19, ¿qué dice? Sí, léanlo, it's okay. Ahí están sus Biblias, ¿verdad? Porque aunque yo soy, ¿qué? Libre, me he hecho, ¿qué? Siervo, otras traducciones le dice esclavo de todos. ¿Para qué? ¿Para qué? Lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que un siervo o un esclavo no se ve como que está sobre las otras personas. Un esclavo o un siervo sabe que está debajo de aquellos a quien sirve. Does that make sense, right? Un esclavo no está sobre su amo. Un esclavo está debajo de su amo. Y esto es Pablo hablando, el apóstol que vio a Cristo Jesús. Él no estaba pensando en sí mismo primero. Él pensaba primero en las personas que servía. Pablo se hizo un esclavo de las personas que no conocían de Jesús. Now, whoa, this is like, whoa. Tú no conoces de Jesús y yo quiero ser tu siervo. Es contradictorio a lo que a veces escuchamos, ¿no es así? Venimos delante de las personas como que, mira, yo conozco de la Biblia, yo sé. Y a veces vienen con ese cariño falso, ¿verdad? Mira, varón, ¿verdad? Varón. Lo que Pablo dice, si vas a acercarte a alguien que no conoce a Cristo Jesús, ¿en qué te puedo servir? Oh, that's hard, right? Al pecador, he escuchado esto y perdónenme, el incircunciso. Have you heard that one? I've heard that one. Voy a cumplir 45 años en la próxima semana y he escuchado desde niño toda palabra religiosa de la iglesia. Al incircunciso, al gentil, al impío. Y lo que nunca he escuchado de estos líderes religiosos es mi amo, my master. Y a veces yo entiendo, mis hermanos, que es como que hay un sentir, como yo voy a ser siervo de alguien que ofende a Dios. ¿Han escuchado eso también? ¿Verdad? You heard that one, right? Como que le están insultando a su propia madre. Have you heard that? Es como, mira, a mi mamá no le toques un ratito. Y a veces hay ciertos cristianos que venimos delante de las personas que no conocen de Cristo Jesús. Nos enojamos por esa actitud y venimos como que listos para caer fuego del cielo. Y Jesús dice, I don't need your help. Yo no necesito tu ayuda. El mensaje de la cruz le va a convencer de su pecado. ¿Y tú por qué quieres meter ahí pico en eso? ¿Por qué quieres meter ahí tus 2-3 centavos? Como que el mensaje de la cruz no te va a decir que lo que estás haciendo es ofensivo, es dañino para ti y para tu eternidad. Pablo dice, preocúpate de ser esclavos para aquellos que no conocen a Cristo, con el propósito de... Thank you. You can talk, guys, it's okay. Con el propósito de ganarlos. No es que vamos a servirlos para, como muchos han dicho, es que yo no quiero alcahuetear el pecado. ¿Quién te está llamando a alcahuetear? ¿Tú quieres llevar el mensaje transformativo de la cruz a la vida de ellos? Así que conviértete en siervos de ellos para que puedas darle el mensaje de la cruz. Y el mensaje les va a convertir. El mensaje le vas a transformar porque el poder lo tiene el Espíritu Santo y no tú y no yo. Continúo. Conviértete en esclavo de todos. Yo no sé si tú, mis hermanos, ves a los que no conocen del Señor como tu enemigo, el enemigo espiritual, los secuaces del diablo.
I've heard that one too. Son los secuaces del diablo. Oh, okay. A veces los ves como los que necesitan ser. They need to be punished for their sin. Yo estoy mencionando cosas que he escuchado toda mi vida, mis hermanos. Y dicen, sí. Y de ahí les pregunto, ¿cuántas personas han llegado a conocer a Cristo por medio de tu esfuerzo? Y me dicen, mira, ni yo quiero estar cerca de ti, peor alguien que no conoce de Jesús. Pablo dice, conviértete en el esclavo y en el siervo de ellos, para buscar oportunidades para servirles a ellos. Ahora, yo sé que la palabra esclavo les es difícil, mejor usemos la palabra siervo. ¿Les gusta esa palabra mejor? Si quieren convertirse en siervos de ellos. En otras palabras, tú vienes donde ellos y diles, mira, estoy aquí para ayudarte en lo que puedo. No sé, si no puedo, pero en lo que puedo, ¿qué necesitas? What do you need? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuántos de nosotros tienen oportunidades para servir a sus vecinos, a sus parientes que no conocen del Señor Jesús? Pero el momento que el que no cree en el Señor Jesús te es grosero, inmediatamente ya reaccionas con enojo y les mandas al infierno, ¿verdad? Leña para el infierno seas tú. La paciencia que Jesús tenía por nosotros. Nosotros no somos dignos de la muerte de Cristo Jesús. Y Él aún así, voluntariamente, se convirtió en siervo para morir en esa cruz. Y nosotros nos convertimos en jueces de aquellos que Él vino a salvar. Este es mi primer sermón del año, ¿verdad? Y quiero recordarte, iglesia, que nuestro propósito sí es de amar a Dios, sí, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero Jesús dijo, no te me vayas a olvidar, amar al prójimo como a ti mismo. Y Jesús dijo, si tienes algo con tu hermano, ni vayas a orar, ¿verdad? Porque Dios dice, arregla primero el problema que tienes, el enojo que tienes, la situación que tienes, antes de venir y hablarme a mí. Palabras de Jesús. Y Pablo viene a reforzar eso y les dice a los corintios, ustedes tienen que convertirse siervos de aquellos. Hay una ilustración de un sargento en la militar que vino y cogió sus botas, gracias. It's been a long 2 years, okay, I'm sorry. Cogió las botas de lodo y sucias y el sargento vino y se las tiró a un soldado cristiano que estaba ahí orando cerca de su cama. Vino el sargento y le tiró las botas de lodo. Y la historia dice que las botas le pegaron en la cabeza. Y el soldado continuó orando ahí al lado de su cama. Y en la mañana el sargento encontró las botas de él. Al lado de la cama del sargento estaban lavadas, limpias, polished, todas hechas así, luz, las habían, eso. Y cuando el sargento vio como el soldado le había respondido, más adelante ese sargento llegó a dar su vida a Cristo Jesús por el testimonio de este soldado. Pablo dice, primeramente tú tienes que adoptar el deseo de convertirte un siervo para aquellos que no conocen a Jesús. No veas sus fallas, tienen, of course, todos las tenemos. Por eso necesitan el mensaje de la cruz. Tú ven y sírveles para que tengas oportunidad para dar el evangelio difícil de su vida. La segunda cosa, en el versículo 20, es algo que estaba tratando de encontrar una palabra en español y lo voy a tener que mezclar mucho el inglés aquí. La segunda cosa que Pablo dice es así: a los judíos me hice como judíos, a los de la ley me hice como debajo de la ley.
Agregan el 22, 21, 22. A los débiles me hice como débiles. Lo que Pablo está diciendo es que él tenía que ganarse la perspectiva de dónde las personas están. En otras palabras, el contexto de ellos, él quería entenderlos. Él quería contextualizarse a él mismo en la vida de las personas que está tratando de conocer. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes que caminar en los zapatos de aquella persona para entender el dolor que les está llevando a hacer lo que está llevando. Tú tienes que conectarte de tal manera que puedas entender qué está detrás del sufrimiento. El contexto de esas personas tienen una vida. Cada persona que tú ves tienen una historia, tienen un trasfondo, tienen familias, tienen jefes, tienen enfermedades, tienen necesidades, tienen abusos en sus pasados. Cada individuo es diferente en su pasado. El apóstol Pablo dice, tómate el tiempo para conocer el contexto de sus vidas antes de que les eche juzgamento. Antes de que les caigas con fuego del cielo, entiende de dónde vienen. Si es judío, Pablo lo que hacía cuando estaba con los judíos, él continuaba practicando en las tradiciones judías, en las celebraciones, pero cuando ya estaba con los no judíos, lo que la Biblia los llama los que no están debajo de la ley, eran los gentiles. En otras palabras, si llegaban los romanos y comía pernil y chancho, él lo iba a comer. Pero cuando estaba con los judíos, no lo iba a comer. Porque él entendía la perspectiva de cada cultura, de cada grupo. Y él sabía que comer puerco ya no era parte del pecado y de la salvación. Porque Cristo Jesús dijo, no llames algo inmundo que yo he llamado limpio. Entonces el apóstol Pablo sabía entender lo que estaba detrás de la vida de las personas para poder identificarse a su contexto, mis hermanos. Para poder estar presente en sus vidas, para poder saber qué palabras usar, para poder saber qué palabras no usar. Cuando Jesús hablaba a diferentes personas, usaba la misma parábola. ¿Cómo? No, ¿por qué? Porque cuando estaba con pastores hablaba de cierta manera. Cuando estaba con fariseos hablaba de otra manera. Cuando estaba con romanos hablaba de otra manera. Cuando estaba con los samaritanos hablaba de otra manera. Se acercaba de otra manera. Él estaba dispuesto a hablar a una mujer samaritana cuando todos los judíos le decían, ni te acerques a una mujer. Él estaba dispuesto a tocar la mano a la mujer adúltera y no echarle piedras. Cuando todo dice, tienes que hacer eso. Jesús dice, tú tienes que contextualizarse con la vida de las personas para que puedas entender el dolor y la necesidad, porque de esa manera vas a saber cómo puedes llevar el evangelio de la cruz a sus vidas. Y si lo aceptan o lo rechazan, ya no es cosa tuya. Y nosotros a veces vemos a todas las personas de la misma manera, ¿no es así? ¿Cómo se dice en inglés? We the same cookie cutters. Usan el mismo molde para todos, ¿verdad? Usamos eso es el bias, ¿verdad? Que como de la misma manera le ves a todos. Cada individuo tiene una historia diferente. Tómate el tiempo para aprenderla. ¿Te va a tomar tiempo? Yeah. Esto es el evangelio. Serte esclavo, siervo de ellos. Tómate el tiempo, segundo, para aprender de su vida. Enterarse cómo están, qué son, por qué son tan latosos, por qué son tan difíciles, no, por qué son tan amables. Ay, ya, ¿ven? Se me sale el Marcelo ahí, ¿verdad? Y yo a veces he dicho, digo, mi amorcito, a mi esposa Erika, honey, pero es que son tan lazosos, it's just so difficult. Y Erika me dice con todo su amor, you too. Ok, cierto. Se me olvida, gracias por recordarme que yo también soy difícil en otras cosas, así que me da la valentía para decir, yo no soy mejor que él. Y voy a continuar con amor, paciencia, persistencia, siendo esclavo, siervo de él, por el tiempo que sea necesario,
hasta yo contextualizarme en su vida, porque entonces, mis hermanos, va a venir una oportunidad. En ese lapso de tiempo que estás sirviendo a las personas, en el tiempo que estás contextualizándote en las vidas de ellos para entender cómo son, y va a llegar la tercera oportunidad, que van a ver que tu Dios es todo para ti. Que tú, aunque le estás sirviendo a ellos, aunque eres todo para todos, ellos van a ver en ti que el Dios del Creador del universo es lo máximo en tu vida. El tiempo que estés con ellos van a darse cuenta que Dios es todo para ti. Que Dios es lo más importante para ti. Van a ver tu entrega y tu compromiso a este Dios creador del universo que se hizo hombre en Cristo Jesús. Nació en un pesebre, murió en una cruz, fue muerto, resucitó de los muertos y ascendió. Van a darse cuenta en eso y van a decir: yo quiero saber más de ti. Mis hermanos, las personas en el año pasado hemos tenido cerca de 9 profesiones de fe, solo en los últimos 6 meses de nuestra existencia. Y mis hermanos, esas 9 profesiones en el tiempo que yo he estado con ustedes es más de lo que he visto en varios años. ¿Por qué? Porque estamos dejando que Dios sea Dios. Y yo estoy quitándome a un lado para que Dios sea Dios. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Es llegar a las vidas de ellos, darle amor y compasión, paciencia, entendimiento, para que cuando la oportunidad sea apropiada le diga: ¿quieres conocer al Jesús que es mi amigo más fiel? Él es Dios, Él es fiel, es amor y verdad. Solo en Él encontré la felicidad. La, 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 la. Pero muchas personas creen que con ese canto es lo primero que les quieren decir. No sabes nada de sus vidas, no sabes nada de sus sufrimientos, no sabes lo difícil que están pasando con el marido que tienen en casa, no sabes lo difícil que le está pasando en sus trabajos. Y ahí llegas tú con tu canto y diles: mira tú, Jesús es tu amigo más fiel, Él es Dios, ¿por qué lo rechazas? Y crees, no quisieron aceptar, pastor, no quisieron aceptar. Son duros, difíciles. Me da tristeza. Me da tristeza. Porque usas ese ejemplo como tu único ejemplo para llegar a alcanzar a las personas que no conocen de Jesús. That's your example. Y el que está equivocado eres tú en ese momento. ¿De qué manera Dios te está llamando para alcanzar a las vidas? Yo no sé. Si voy a sacar este pasaje y aplicarlos a tu vida, lo voy a decir de esta manera, a ver que me sale bien. Si estás entre maestros, hazte como maestro. Los maestros de escuela ¿cuál es el problema de ellos? Les pagan pocos, les faltan el respeto y trabajan mucho. Pues conviértete en ese contexto, entiende esa frustración, hazte visible en ese contexto para que entonces cuando estés con esos maestros les digas: quiero cantarte de un hombre que me transformó y me da la paz que he buscado. Si quieres estar en el contexto con otros barberos, entiende el sufrimiento de ellos. Entiende sus situaciones, sus dificultades, y cuando estás contextualizándote, sirviéndoles a ellos, vas a poder llevar el mensaje de aquel que te transformó. Es tu amigo Jesús, el amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré la felicidad. Y sigues cortando el pelo. Si estás limpiando edificios, si estás cocinando en restaurantes, si estás trabajando en warehouses con otros ejecutivos, contextualízate. Acepta ser siervos de ellos. Contextualízate en su vida. Sé judío para los judíos, sé gentil para los gentiles y aprende qué es su historia. Y de ahí trae la historia de Él. Y estás haciendo tu trabajo. Deja el bate en casa. Deja el palo en casa. Deja el fuego y las cenizas en casa.
y lleva el amor que Jesús demostró en la cruz para aquellos imperfectos que no se merecían la muerte de Cristo Jesús. Y eso es nuestro trabajo. Señor Jesús, te doy gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú estás, Padre Santo. Tú estás hablándonos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te pido que aquí en esta iglesia sea una iglesia que te ame a ti y ame al prójimo para poder compartir el amor tuyo e invitar a la comunidad a seguir a Cristo. Ese es nuestro propósito, amar a Dios, compartir su amor y invitarles a seguir ese evangelio. Señor, let us leave our sticks and stones behind. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.